Hoy por hoy Madrid, Marta González Novo. Radio Madrid, 100 años contigo. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy nos acompaña en directo en nuestros estudios José Luis Martínez Almeida, alcalde. Bienvenido Hoy por hoy Madrid, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y la verdad es que mucho mérito, ya os felicité, pero es que cuando uno oye de lo de 100 años, se dice pronto 100 años. Da vértigo, 100 años. Da vértigo y los que quedan. Pues ya 100 años y luego fíjese, porque la primera noticia del día de hoy es que a los 88 años ha muerto el Papa. Madrid han decretado 3 días de luto. No sé si se va a hacer algo más para recordarle y para homenajear a este Papa, alcalde. He tenido la ocasión de hablar con el nuncio y con el cardenal para expresarle las condolencias en nombre de la ciudad de Madrid. Nosotros esta tarde tenemos la entrega de los premios Laureus. Se iba a iluminar Cibeles con el color de los premios, que es el color azul y la fuente, y le hemos pedido a los organizadores de Laureus que si no les importa, por lo menos los iluminemos con los colores de la bandera vaticana. Han accedido, por supuesto, a que eso sea así, y al mismo tiempo nosotros planteamos, y yo creo que no va a haber problema, un minuto de silencio en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y supongo, porque todos los papas han tenido un espacio público en la ciudad de Madrid, y supongo que continuaremos desde luego con esa tradición, al menos nosotros lo vamos a plantear. Y luego, ahora se abre un periodo también apasionante, que es nombrar al nuevo Papa. No sé si entre los nuestros podría haber algún candidato. Bueno, no voy a desvelar la conversación que he tenido con el cardenal Cobo, pero le he dicho más o menos eso, lo tengo que reconocer. Le he dicho, vaya experiencia, que interesante debe ser, desde luego, poder ir al cónclave, poder estar en el cónclave, con todo lo que aquello supone, el simbolismo que tiene, la fumata bianca, la fumata nera. Pero, hombre, desde luego, creo que el cardenal Cobo, creo que hay 2 cardenales españoles que son elegibles, el cardenal Cobo y el cardenal de Rabat, si no me equivoco, que no me acuerdo ahora el nombre, y en principio son perfectamente elegibles. Podríamos estar ahí. Podríamos estar ahí, la verdad. Es decir, eso no sé cómo funciona, pero bueno, cualquiera que entra en ese cónclave puede salir de papa. Bueno, ya veremos qué ocurre. Hoy le hemos invitado, vamos a estar con el alcalde Almeida hasta la 1 en directo. Estamos también ofreciendo a través de nuestras redes sociales esta entrevista. Sacaremos también algunos de los mejores momentos a través de las redes. Vamos a hablar de Madrid, de la ciudad de Madrid. Estamos prácticamente en el ecuador de la legislatura y hay muchos asuntos que nos afectan a los madrileños. Por ejemplo, lo más inmediato, esta noche a partir de las 11 empieza la huelga de recogida de basuras. No sé qué le parece lo que reclaman los trabajadores. Sé que el ayuntamiento no está sentado en esa mesa de negociación. Ellos piden tener un único convenio independientemente de la empresa concesionaria. Piden mejoras laborales y mejoras salariales. ¿Qué le parece la reclamación de los trabajadores? Tendría que saber exactamente cuáles son las reclamaciones que hacen los trabajadores, pero en principio lo que sí digo es que creo que, como toda negociación, que llegue a buen puerto y que llegue a un término en el que salgan satisfechos tanto los trabajadores como las empresas. Nosotros no formamos parte de la mesa de negociación, pero nosotros trasladamos esa intención, desde luego que pueda haber un acuerdo que en la medida de lo posible sea rápido para no perjudicar sobre todo a los vecinos de Madrid y las condiciones de salubridad e higiene que suponen la recogida de residuos, y que desde luego se atiendan las peticiones que son justas y que se llegue a un acuerdo en la medida de lo posible. Bueno, es que el ayuntamiento, yo decía, no está en las negociaciones. Al final la limpieza no deja de ser un servicio público. Sí. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno municipal para intentar que esto salga de la mejor forma posible? Bueno, dos cuestiones, ¿no? La primera, que es lo que nos compete, fijar los servicios mínimos que deben ser plenamente respetuosos con el ejercicio de un derecho fundamental como es la huelga, pero que, insisto, tienen que tener en cuenta también lo que es la salubridad y la higiene en las calles de Madrid, y por tanto nosotros hemos establecido esos servicios que consideramos que respetan tanto el derecho a la huelga como que garantizan, por supuesto, la recogida de los residuos. Básicamente se van a recoger los residuos 1 de cada 2 días, cuando en Madrid se recogen todos los días. Pedirle a los vecinos de Madrid que en la medida de lo posible se saquen los residuos en el día que va a tocar esa recogida, mientras dure la huelga. Y en segundo lugar, insisto, nosotros lo que hacemos es pedir que haya un acuerdo, que se atiendan las reivindicaciones, por supuesto, que son justas de los trabajadores, que ese acuerdo en la medida de lo posible sea rápido, y para nosotros es un servicio público esencial de la ciudad de Madrid, y por tanto yo creo que todo acuerdo requiere que se vaya a ceder, pero si hay un buen acuerdo todos estaremos contentos. Bueno, es que la huelga, alcalde, es indefinida, sí, y puede ser preocupante, si esto no se llega a un acuerdo, que se alargue. Puede ser preocupante, y nosotros tenemos que estar preparados ante todas las situaciones y eventualidades que se puedan producir
reducir, insisto, en un servicio público tan sensible para el ciudadano como es el de la recogida de los residuos. Yo creo que es uno de esos servicios públicos de los que nos podemos sentir orgullosos en España. Por ahí fuera no es tan habitual que se recojan los residuos todos los días. Esto no quiere decir que sea un privilegio de los madrileños, sino una obligación que tenemos en estos momentos en el Ayuntamiento, y por tanto nosotros, no estando en la mesa de negociación, todo lo que esté en nuestra mano lo vamos a hacer para que pueda llegarse a un acuerdo. Vamos a hacer una pausa, tenemos muchos asuntos por delante, queremos hablar de vivienda, de pisos turísticos, de las inspecciones, de la denuncia que en este caso también ha planteado Más Madrid, de las obras. Vamos a tener por delante en este Ecuador de la legislatura un montón de obras por delante. Un calendario complicado de obras. Sí, que hay que pedir también paciencia a los vecinos, ver cómo están planificadas las estrategias para garantizar la movilidad de la Fórmula 1 también. En fin, hay muchas cuestiones. Hacemos una pausa breve, ¿le parece? Muy bien, y volvemos perfecto. enseguida. Venga. Sigue a la Radio Líder en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube. Ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif de votre pays. Fallout shelters can be any protected space. Para no perderte en lo que pasa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las compañías de bajo coste seguirán cobrando los complementos por el equipaje de mano, caso omiso, por tanto, a la sanción cuantiosa. Escucha lo que importa. La sanción más grande que ha impuesto Consumo, que dice no va a permitir modelos... De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, hora 14, con Javier Casal. Cadena SER. Servicios informativos. Conectamos justo en el momento en el que se ha producido una escapada en el grifo del baño. Varias gotas llevan marcando un ritmo trepidante y constante durante los últimos minutos, mientras que el pelotón de la casa permanece dormido, ajeno al derroche de recursos y dinero que tienen por delante. ¿Habrá reacción en algún momento? Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito... ¡Últimos 250 metros! ¡Todavía no arranca nadie! Un extra de emoción. Carrusel Deportivo, con Dani Garrido. Cadena SER. La Cadena SER presenta El placer de escuchar. Cuando se trata de deportes, no puedo decir que me interesen especialmente. En general, los considero actividades peligrosas y agotadoras, practicadas por gente con la que no tengo nada que ver, salvo el derecho a un juicio. Y no es que sea del todo indiferente a los goces del esfuerzo atlético. Ocurre simplemente que mi idea de lo que debe ser un deporte no coincide con las ideas habituales sobre el tema. Una serie de razones militan a favor de lo que digo, siendo la principal de ellas el hecho de que, para mí, la calle es el tramo que hay que recorrer para llegar del apartamento al taxi. Hay, no obstante, varios tipos de competiciones en las que sí participo, y debo agregar que soy bastante competente. La lista que sigue, pese a ser incompleta, puede servir de muestra. 1. Pedir que me traigan el desayuno. 2. Bajar a recoger el correo. 3. Salir a buscar tabaco. 4. Quedar para tomar unas copas. Un día cualquiera en Nueva York. Fran Lebowitz. Cadena SER. El placer de escuchar. Cadena SER. El poder de la conversación. Hoy por hoy Madrid. Marta González Novo. 12:32 minutos del mediodía, aquí continuamos en directo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Aquí seguimos, estábamos hablando, alcalde, de limpieza. Otro de los asuntos es el de la vivienda, porque uno de los problemas principales que siempre denuncian los madrileños es la limpieza, junto al tráfico y junto a la vivienda. Yo no sé si sigue pensando, como lo hemos escuchado en más de una ocasión, que declarar Madrid como zona tensionada
en el tema de vivienda no es bueno. ¿Sigue pensando eso? Lo sigo pensando, pero no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión puramente empírica. Es decir, los datos nos indican que no ha supuesto un beneficio la declaración de zonas tensionadas allí donde se ha producido, sino que por el contrario ha supuesto un perjuicio, sobre todo en cuanto a lo que es la retirada de viviendas del mercado de arrendamiento. Es decir, ha disminuido la oferta. Todo el mundo sabe que soy partidario de aumentar la oferta, que creo que tenemos un problema de falta de vivienda nueva y de falta de vivienda en arrendamiento, y que eso no se suple simplemente con topar los precios en la ciudad de Madrid. Uh-huh. Luego fíjese, porque estamos pendientes del nuevo plan Reside. Sí. Lo anunció el Ayuntamiento hace unos meses para controlar la proliferación de los pisos turísticos. ¿Tiene fecha de aprobación finalmente este plan? Sí, nosotros lo vamos a aprobar ya de forma inminente. Es decir, creo que no ha dado tiempo a que pudiéramos meterlo en el pleno de abril, porque faltaban los retoques técnicos de darle finalización al procedimiento administrativo, e incluso nos planteamos si hacer un pleno extraordinario a lo largo del mes de mayo para no tener que apurar los plazos hasta el final, hasta el pleno ordinario, que es la última semana de mayo, y para poder darle la tramitación y la rapidez que consideramos necesaria para afrontar ese problema, que para mí en estos momentos es el principal problema que tiene la ciudad de Madrid, que es todo el tema de la vivienda y todo lo relacionado con la vivienda. ¿Qué va a incluir este nuevo plan Reside? ¿Qué va a garantizar? Pues este plan Reside actúa en dos ejes diferentes. En primer lugar, en tratar de generar vivienda dentro de lo que es la ciudad, dentro fundamentalmente de lo que es la Almendra Central, que es prácticamente todo lo que hay dentro de la M30, y para eso medidas novedosas que no se habían implantado, como la transformación de edificios terciarios en residencial, incluso con prima de edificabilidad, o edificios nacionales privados en residencial, siempre que haya un límite al precio de alquiler. Tienen que ir en régimen de alquiler esas viviendas con un límite del 30% de los ingresos de la unidad familiar, para generar esa vivienda asequible también dentro de lo que es la Almendra Central de la ciudad, por un lado, y al mismo tiempo también la regulación de las viviendas de uso turístico. Regulación de viviendas de uso turístico que quedan proscritas en el ámbito de lo que son las comunidades de propietarios, las diseminadas en comunidades de propietarios, no tanto por un problema de vivienda, que también, pero no tanto por un problema de vivienda como de modelo turístico y de modelo de convivencia en la ciudad de Madrid. Yo creo que tenemos un problema de modelo de convivencia con este tipo de viviendas y las molestias que tienen, y al mismo tiempo también en edificios terciarios que no residenciales permitiremos que haya vivienda de uso turístico en edificio único. ¿Por qué? Porque el 30% de los turistas en Madrid vienen a este tipo de viviendas y por tanto tenemos que seguir dándoles una alternativa. Fíjese, una de las cosas que siempre se ha denunciado desde la oposición, de hecho Más Madrid ha denunciado al Ayuntamiento ante la Fiscalía, ahora le preguntaré también por qué, es el tema de las inspecciones. ¿Qué está fallando? ¿Por qué no consiguen garantizar para el parque de vivienda que hay turística y legal el número de inspecciones necesarias? Pues mire, del famoso listado que nos ha enviado el ministro Bustinduy, que es simplemente una copia del link de Airbnb, de las 15.000 viviendas que nos envía, solo hay 1.200 que están identificadas con dirección, porque las plataformas no se identifican previamente con dirección, únicamente se identifican una vez que has entrado y una vez que ya has pagado, y cuando te dan la dirección. Entonces, de las 1.200, 400 ya han sido inspeccionadas por el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante en inspección. Somos conscientes de ello. Hemos incrementado exponencialmente. Antes las sanciones eran de 2.000, 3.000 y 6.000 euros cumulativamente. Ahora mismo son de 30.000, 60.000 y 90.000 euros las inspecciones que estamos, o las sanciones que estamos imponiendo, y por tanto ya son disuasorias respecto del beneficio económico. Estamos haciendo un esfuerzo importante, como lo están haciendo todas las ciudades. Madrid en esto no es una isla. Todas las ciudades tenemos el mismo problema. Ahora, también lo digo, somos el último eslabón, los ayuntamientos, y recae sobre nosotros la responsabilidad. Claro, esa responsabilidad quiere decir que tienes que iniciar procedimientos que son complejísimos desde el punto de vista jurídico. No es una excusa, cualquiera lo puede comprobar. Nosotros hemos ido a clausurar vivienda de uso turístico y han ido a los tribunales, y los tribunales han suspendido nuestras resoluciones porque dicen que puede ser domicilio, y ante domicilio cede cualquier otra consideración de acuerdo a nuestro marco jurídico y de derechos fundamentales de la inviolabilidad del domicilio. Por tanto, es complicado. Dicho lo cual, insisto, de las 1.200 que nos envió identificadas, digamos, el ministro Bustinduy, 400 ya han sido inspeccionadas, sancionadas y en algunos casos clausuradas por el Ayuntamiento de Madrid. Más Madrid ha llevado este asunto a la Fiscalía, les acusa de inacción. ¿Hay algo que hagan mal? Bueno, nosotros lo que decimos es que nosotros daremos también traslado de los datos de Más Madrid durante su época de gobierno. Ya, pero esto no es alcalde él y no, tú más. Lo digo, es que yo ya cuando están con él, lo que hizo Manuela, de Manuela han pasado 8 años. Yo no digo el y tú más en ese sentido. Yo no lo digo en ese sentido. Lo digo porque yo creo que se está haciendo una utilización espuria de una cuestión política en la Fiscalía.
Y aquí lo que se está imputando es un delito a este equipo de gobierno de no perseguir la vivienda de uso turístico. Entonces, claro, si estamos hablando ya de la imputación de un delito excediendo del tema político, lo que yo digo es el equipo de gobierno de Más Madrid no clausuró una sola vivienda, pero es que no inició un expediente sancionador. Entonces, el delito que nos están imputando, si nosotros hemos incoado todos y hemos conseguido ya la clausura de esas viviendas, oiga, ustedes no hicieron nada, vamos a ponerlo en el ámbito político y no tanto en el ámbito de la Fiscalía. Ahí va mi defensa. No va mi defensa en el y tú más. Yo digo lo que estamos haciendo. Ahora, que me gustaría hacer más, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Prácticas tremendas para los ayuntamientos, con el marco competencial que tenemos, que también están ahí. La forma, en mi opinión, y no es por evadir responsabilidades, pero la forma, y lo llevo diciendo mucho tiempo, y por eso me alegré cuando anunciaron la creación de ese registro, y lo aplaudí en público, porque la única forma de que podamos de verdad estrangular definitivamente el problema es que las plataformas no puedan comercializar este tipo de viviendas. Y es la creación de ese registro, que además está hecho con los registros de la propiedad, lo aplaudí. ¿Por qué? Porque si las plataformas solo pueden publicitar las viviendas que cumplen los requisitos y que están inscritas en ese registro, entonces habremos estrangulado gran parte del problema. No quiero hacer de defensora del pasado, pero ya que ha citado el pasado, como nosotros tenemos la tertulia política en el programa, la hemos tenido durante 14 años, mira que la echo de menos. Y además donde venía José Luis Martínez Almeida cuando era el líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que estaba en la oposición, pero no se puede culpar toda la época de Manuela, porque el gobierno del Partido Popular lleva gobernando la ciudad de Madrid desde hace décadas, y Manuela estuvo 4 años, y además el boom turístico que está viviendo Madrid ahora no tiene nada que ver con lo que se vivió hace 8 años. No a la discrepancia política en torno a si podemos hacer más o podemos hacer menos, que esa por supuesto es legítima y yo entiendo las críticas que se nos hacen en ese sentido, sino a dar traslado a la Fiscalía de un presunto delito de prevaricación por omisión por no perseguir la vivienda de uso turístico. Y yo creo que ese es un debate ya distinto. Es decir, a mí me entiendo el debate político, entiendo que se me reclamen más medios, que se me reclamen más funcionarios, que se me reclame más capacidad de inspección. Ahora, a mí me están imputando un delito. Entonces, claro, yo tengo que decir, oiga, pues si yo he cometido un delito con todo lo que he hecho, ¿qué no habrán hecho aquellos que no han hecho nada? Porque no hicieron nada en su momento. A partir de ahí, insisto, la responsabilidad es nuestra y la estamos asumiendo. Acordamos una moratoria, incrementamos exponencialmente las sanciones. Hemos ya inspeccionado 1/3 de las viviendas que nos han identificado desde el Ministerio de Bustuindui en el ámbito de la ciudad de Madrid. ¿Se puede hacer más? Posiblemente se puede hacer más, yo no digo que no, pero ¿qué hemos hecho? Creo que también es indiscutible. Y sobre todo que yo creo que la comparativa con la era de Manuela, y nosotros llevamos contando mucho tiempo en el programa, ustedes lo cuentan, el boom turístico que está viviendo la ciudad de Madrid. Sí, eso es indudable. Hay cosas que se están haciendo bien, entonces no se puede comparar desde el punto de vista turístico la situación que hace 8 años con la que se vivía ahora. Lo comparo a efectos de una denuncia ante la Fiscalía por la comisión de un presunto delito. Vamos a hablar de otro asunto. ¿Le parece? Sí, claro. El tema de las obras, porque en los próximos meses vamos a tener obras en marcha en Madrid en varios puntos. Hay que avisar también a los ciudadanos porque se está configurando también el Madrid de futuro. Nos va a tocar vivir incomodidades durante un proceso de los próximos años. Tenemos el soterramiento de la carretera de Extremadura, la M30 en Ventas, el proyecto de Castellana Norte, el intercambiador de Conde de Casal. La línea 11. La línea 11, los de Delicias. ¿Cómo están yendo las obras? Bueno, las obras están yendo en ritmo, en este caso sobre todo en metro, pero también en lo que es nuestra competencia. En la A5 yo creo que tenemos que tomar a efectos de plan de movilidad el modelo de lo que hemos hecho en la A5, sinceramente. Se predijo prácticamente un apocalipsis y es cierto que hay problemas, pero no son los que se predijeron. ¿Y por qué? Lo digo, porque yo creo que llegamos a un acuerdo entre todas las partes implicadas, que era Comunidad, Ministerio y Ayuntamiento de Madrid. Lo dije después de la reunión con el ministro Puente y además llegamos al acuerdo los dos. Esto que lo decidan los técnicos, no va a haber interferencias políticas. Nosotros no somos capaces de calcular si tengo que habilitar un carril aquí, tengo que habilitar esto, tengo que ampliar esto en una línea de metro, una determinada capacidad o la de cercanías. Entonces, nosotros dijimos que sean los técnicos los que decidan. Y la única discrepancia es si la R5 se tenía que haber abierto o no se tenía que haber abierto. Yo ya no lo he vuelto a decir. ¿Por qué? Porque llegamos a ese acuerdo. Y yo creo que es lo mismo que tenemos que hacer en todas las obras que tenemos en estos momentos en Madrid. Va a haber complicaciones. La obra de Ventas, en principio, no debería afectar tanto al tráfico porque el sistema constructivo nos han garantizado que no va a afectar de manera importante a la M30. Estoy preocupado por la Castellana, porque la Castellana sí va a ser complicado porque el soterramiento va a afectar a los 3 carriles de entrada y de salida por debajo y por tanto va a haber que desviarlo por arriba, pero ya se está trabajando entre el área de obras y el área de movilidad para poder formular ese plan y formular las alternativas a los conductores. Tenemos luego también el tema de la Conde de Casal, intercambiador de Conde de Casal. Tenemos la experiencia de lo que ya ha
pasado, porque ahí ya se han iniciado obras y en principio con el desplazamiento de cabeceras hacia Moratalaz, con el reforzamiento, está funcionando. ¿Va a haber complicaciones? No puedo decir que no, obviamente, y yo no les puedo engañar a los ciudadanos. ¿Que hay planes de movilidad y contingencias? También. Citaba lo de la línea 11, los vecinos de Delicias están, yo creo que casi a punto casi de concluir, pero se han quejado mucho del ruido, incluso del ruido de madrugada. Díganles algo a los vecinos de la zona de Delicias por la línea 11 de metro. Pues entiendo obviamente que tener una obra debajo de tu casa ni es cómodo ni es agradable y que además obviamente genera ruidos y además los comerciantes también se han visto perjudicados como consecuencia de que se ha ocupado prácticamente todo el ancho de lo que es Delicias. No es menos cierto que yo creo que la mejora de la infraestructura de transporte público nos beneficia a todos y va a beneficiar también en esa zona, que los madrileños son muy pacientes y yo se lo tengo que agradecer, pero que se han hecho 200 kilómetros de ampliación de metro y se ha soterrado la M30 y nadie discute la necesidad de hacer eso a estas alturas y que las decisiones se toman en función de eso, en este caso de la mejora de transporte público. Eso no quiere decir que no haya molestias y que no tengamos que pedir disculpas por las molestias, pero que también saber que obviamente una nueva infraestructura como la línea 11 es muy importante para esta ciudad y para esa zona. Otra nueva infraestructura, en este caso hablando de obras, hemos hecho un poco repaso de lo que nos va a tocar vivir y de lo que nos viene para el futuro y de lo que estamos ya, que es lo de la 5, el tema de la Fórmula 1, el circuito. Está previsto que finalicen en el verano de 2026. Entiendo que el proyecto está ya casi a punto de caramelo, porque las obras empiezan ¿cuándo? Bueno, está adjudicada la construcción del circuito y por tanto somos conscientes de que el plazo puede parecer ajustado, pero es un plazo real y es un plazo que se va a cumplir. Y al mismo tiempo nosotros confiamos desde luego en que de forma muy próxima, de forma inminente, esta misma semana nosotros estamos ya en condiciones, por tanto, de poder dar la licencia una vez cumplidos todos los parámetros urbanísticos y recogidos todos los informes y que por tanto las obras, en cuanto esté la licencia concedida, pues al día siguiente pueden comenzar. ¿Entiende la preocupación de los vecinos, que temen las incomodidades que pueda haber, que temen el ruido también? Hombre, por supuesto, siempre hay que entender las preocupaciones de los vecinos y siempre hay que ponerse también en su lugar. También les digo que vamos a adoptar todas las medidas y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que el Gran Premio de Fórmula 1 sea una gran fiesta en la ciudad de Madrid, sea yo creo que un evento deportivo que solo tienen, si no me equivoco, no más de 20 ciudades en el mundo y que por tanto es importante que lo podamos tener aquí, pero que al mismo tiempo tenemos que garantizar su comodidad y su bienestar. En IFEMA se está trabajando desde hace tiempo en esto y se está trabajando muy bien por parte de IFEMA y estoy seguro de que desde la interlocución directa con los vecinos seremos capaces de compatibilizar vivir en Ciudad de Madrid, en este caso en la zona de Valdebebas y las Cárcavas, que van a ser las más afectadas, con disponer de un Gran Premio de Fórmula 1 que es capital para esta ciudad. Ojalá. Bueno, luego están los dineros, porque dijeron en su día cuando se anunció el proyecto del Gran Premio de Fórmula 1 que no iba a costar un duro a las arcas madrileñas. ¿Eso sigue siendo así? Sí, nosotros lo seguimos manteniendo. No va a costar nada. Nosotros seguimos manteniendo que desde luego nosotros no queremos que haya un euro de dinero público destinado a la Fórmula 1. Luego la oposición, que también ha hablado sobre este asunto de la Fórmula 1, dice que el plan que se ha aprobado tiene deficiencias, que hay inseguridad jurídica y que hay incumplimientos en la normativa, que esto es lo que temen los vecinos, en materia de ruido, de contaminación y de emisiones. No sé si teme que este asunto, como le veía tan preocupado con la Fiscalía antes, no sé si teme que este asunto también llegue a los tribunales. Yo creo que hemos hecho las cosas bien. Yo creo que tenemos unos extraordinarios equipos técnicos en el Ayuntamiento y también en IFEMA. Yo creo que se han hecho las cosas bien. Dicho lo cual, creo que la oposición lo primero que debería celebrar es la llegada de la Fórmula 1 a la ciudad de Madrid, sinceramente lo digo. Yo creo que es una muy buena noticia que uno de los grandes eventos deportivos que hay en el año haya elegido esta ciudad. No entiendo por qué la Fórmula 1 se puede celebrar en Barcelona y no se puede celebrar en Madrid. Lo digo porque en Barcelona gobernaban los hermanos políticos tanto de Más Madrid como del Partido Socialista, el Partido Socialista de Cataluña y en su caso los comunes, y lo han estado celebrando bajo sus gobiernos y nunca han dicho nada al respecto. Por tanto, lo primero, yo creo que deberían celebrarlo. Segundo, si ellos ven defectos y vicios en la tramitación del procedimiento, bueno, pues tendrán que tomar las decisiones que quieran tomar. Nosotros lo que decimos es que creemos que lo hemos tramitado de acuerdo a la normativa, que se han emitido todos los informes necesarios y que vamos a trabajar, por supuesto, porque los vecinos no sufran o minimicemos cualquier molestia que se pueda producir como consecuencia de la Fórmula 1. Bueno, eso por un lado. Luego está también el tema de los tribunales, porque fíjese, si recapitulamos y hacemos repaso, el tema de la Fórmula 1... Bueno, podría o no llegar a los tribunales, ya veremos qué ocurre, pero tenemos la ordenanza de terrazas, el parking del Bernabéu, las multas en las zonas de bajas emisiones, las cocinas fantasma. No sé qué entiende, alcalde, qué ha pasado para aglutinar
tantas decisiones en contra de la justicia? Bueno, es complicado tramitar una ordenanza. Fíjese, al final la ordenanza de terrazas no nos la anulan por el fondo del asunto, nos la anulan porque no considera suficiente el Tribunal Superior de Justicia, y lo respeto, que un informe de impacto presupuestario en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid sobre las terrazas. Estamos hablando de que la ordenanza de terrazas al final requiere decenas de informes, y hay uno que el Tribunal Superior de Justicia consideró no adecuado. Bien, es un defecto subsanable y por tanto nosotros estamos trabajando en la subsanación y en la continuación del modelo que establecimos en el año 2022, que nos parece que es el adecuado. En relación con lo que es la ordenanza de bajas emisiones, pues en este caso lo que nos dicen no es un defecto de fondo, de hecho no discuten el tema de las zonas de bajas emisiones en la ordenanza de movilidad, lo que nos dicen es que falta un informe de impacto económico, en este caso, de qué suponen las zonas de bajas emisiones en el ámbito de la población. Otro defecto formal, bien, nosotros vamos a seguir trabajando en estos asuntos. Uno tiene que respetar las decisiones judiciales, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, pero es cierto que los tribunales son los quienes tienen la última palabra, y nosotros vamos a trabajar porque estas ordenanzas, tanto la de movilidad sostenible como la de terraza, estén aprobadas lo antes posible. Hay otro asunto que es el del Bernabéu, el ruido. Sí. Hemos visto en los últimos días una cadena de cancelaciones. ¿Entiende el malestar de los vecinos? ¿Entiende lo que está ocurriendo? Trabajo por superar el problema, que yo creo que es lo que tenemos que hacer. Es decir, trabajo por superar un problema que está ahí, obviamente, que los vecinos han denunciado, y que es que se excede el nivel de decibelios. Ahora, esto no quiere decir que renuncie de verdad a que el Santiago Bernabéu pueda albergar grandes eventos y grandes conciertos. Yo creo que es estratégico para la ciudad de Madrid. Creo que tiene la capacidad de albergar conciertos como el de Taylor Swift, que si no hubiera venido, como el partido de la NFL, que si no hubiera venido a la ciudad de Madrid, y lo que tenemos es que garantizar también el descanso y el bienestar de los vecinos. En estos momentos yo creo que el Real Madrid se comprometió también a hacer una serie de ajustes en el estadio, y está haciendo ajustes en el estadio para poder cumplir. Es cierto que también hay un tema penal de por medio, una querella que se ha interpuesto, y que yo creo que también hay un principio de prudencia al respecto, y el ayuntamiento. Por tanto, le diría a los vecinos que vamos a trabajar por minimizar todas las dificultades, pero que tampoco podemos renunciar de ninguna manera a que el Estadio Santiago Bernabéu sea un lugar que albergue eventos y conciertos que de otra forma no vendrían a la ciudad de Madrid. Le voy a preguntar por una cuestión que a mí me tiene preocupada. La semana que viene hay pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Estamos viviendo desde hace ya un tiempo sesiones muy crispadas. ¿A qué se debe esto? Usted sabe que llevo haciendo información política municipal desde la época de Álvarez del Manzano, que ha asistido a muchos plenos y nunca he visto nada así. Pues mire, yo voy a ser muy claro y muy directo en este tema. A mí me parece que todo el mundo sabe que quiénes firmamos los acuerdos de la Villa y quiénes estábamos cuando se firmaron los acuerdos de la Villa, y quiénes estamos ahora y quiénes que no estaba entonces. Y lo digo así de claro. Yo creo que hay un antes y un después de la llegada de la portavoz del Grupo Municipal Socialista y de las formas que ha demostrado la portavoz del Grupo Municipal Socialista. Empezó con el tema de Biondi, que insisto, si no es por Lobato en aquel momento, no sé si Reyes Maroto hubiera querido que se fuera, hubiera tenido la autoridad para que se fuera, pero lo cierto es que fue Juan Lobato el que inmediatamente tomó la decisión, porque fue Juan Lobato el que me llamó el primero, por cierto, incluso antes que Reyes Maroto en aquel momento, y yo creo que desde ahí Reyes Maroto pues, ha entendido una forma de hacer política que no es a la que estábamos acostumbrados en el ayuntamiento, insisto. Javier Ortega, que mira que es diferente a nosotros. Rita Maestre, que no piensa como yo precisamente tampoco. Y yo firmamos los acuerdos de la Villa. En aquel momento estaba Pepu Hernández, por cierto, y también estaba Begoña Villacís. Los acuerdos de la Villa hoy serían imposibles en este ayuntamiento, pero solo hay una persona, o una portavocía, mejor dicho, que ha cambiado respecto de las que estábamos, que es la del Partido Socialista. Déjeme recordar cosas que han ocurrido en los últimos meses, porque Reyes Maroto puso en X, la antigua Twitter, refiriéndose a los ancianos que murieron en las residencias como asesinados. Luego pidió disculpas y se retractó. Y frente a eso tenemos... hay un nombre que no hemos puesto. Lo dijo delante de 10 micrófonos, si no me equivoco, había 10 micrófonos delante de Reyes Maroto cuando lo dijo. Se retractó pidió en X, disculpas que es distinto. Después. Yo lo que pido es que si las disculpas de verdad son sinceras, que las haga delante de esos 10 micrófonos y que diga claramente que se excusa y que pida disculpas. Hay un nombre que no hemos puesto todavía encima de la mesa, que es el de Isabel Díaz Ayuso, que ha llamado hijo de puta a Sánchez, que se ha hecho bromas, que nadie se disculpó, que le ha llamado matón, tirano, mafioso. Ese tema, de verdad, ese tema, Isabel Díaz Ayuso está en la tribuna del Congreso de los Diputados. Y el presidente del Gobierno, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, calumnia a su hermano, porque lo calumnió, cojamos la expresión literal, y lo calumnia. Isabel Díaz Ayuso no grita lo que grita, lo musita para adentro, no lo escucha nadie. Ahora, si me dice usted hubiera tenido la misma reacción que Isabel Díaz Ayuso, le digo sí.
La misma. ¿Por qué? Porque si tengo que aguantar que el presidente en la tribuna del Congreso de los Diputados calumnie a un familiar mío, posiblemente hubiera tenido la misma reacción. Pero no es lo mismo musitarlo que gritarlo o que decirlo en voz alta. Ha habido no cosas que no han musitado. Matón, claro. tirano, mafioso, y no se han roto relaciones. Yo me gustaría entender, porque en esto coincidieron, usted señala a Reyes Maroto, pero esto yo creo que va mucho más allá. Todos los alcaldes de la historia de democracia, vivos y electos, estuvieron en el programa hace unos meses y todos coincidían. Barranco, Álvarez del Manzano, que estaba sentado en el micrófono que visto usted, Alberto Ruiz Gallardón, Manuela Carmena, que nunca había habido la situación de crispación política que hay ahora mismo. Y yo a usted, alcalde, le he visto y le conozco desde hace años, desde que estaba de líder de la oposición, muchas veces muy fuera de sí, muy crispado, y no lo entendía. ¿Cuál es? Muchas veces en los plenos. ¿Pero cuál es? Pues iba a haber traído, podemos traer sonidos de esos momentos, pero y en esto coincide mucha gente que está en el pleno y me dice, Almeida está muy fuera de sí últimamente. Digo, ¿qué está ocurriendo en el ayuntamiento? Es que quiero decir, insisto, es que cuando Reyes Maroto hace las intervenciones que hace y interviene como interviene, no solo en el pleno, sino en la política, pues tenemos un problema todos. Y a todos nos arrastra. De verdad lo digo. Es que es la única